Perfecto, doctor. Comenzamos, ¿ya? Listo. Buenas noches. En esta oportunidad, ya para vamos a hacer una revisión rápida de esta guía, que es una actualización de la guía europea, Sociedad Cardiológica Europea. Es una guía hablada sobre la fibrilación auricular con respecto al manejo de un inicio, de un enfoque primario hasta un enfoque de una paciente en un estado crítico, ¿no? Para ello vamos a hablar. Este congreso se hizo en julio del 2024 en Londres. Para ello vamos a hablar importantemente sobre las definiciones y más que todo el enfoque que se le da, ¿no? Para ello vamos a hablar sobre la definición, el diagnóstico, el abordaje integral que se da al paciente con respecto a la fibrilación auricular en cualquier entorno, ya sea en enfoque primario y secundario, las comorbilidades que se generan, factores de riesgo, la prevención, riesgo cardioembólico, lo que nos va a generar quizás posiblemente un ACV isquémico de origen cardioembólico. Para ello es importante también manejar ese tipo. Los síntomas asociados a la fibrilación auricular, la reevaluación dinámica, el AFCAR, que habla sobre los escenarios clínicos y concretos que debemos de manejar, ¿no?, en la fibrilación auricular, y el screening y prevención que se va a tomar es el abordaje después del evento de la fibrilación auricular, ¿no? Para ello sabemos que va a ser un trastorno muy común cardíaco asociado a una taquiarritmia, y ya mencionabas un QRS ancho, ¿no? Que ahí no hay presencia de la onda P, pero que este trastorno se va a dar desencadenado por, ya sea por una falta de adherencia al tratamiento, un paciente fibrilador, o un cuadro, lo más común es un cuadro séptico que desencadena este tipo de taquiarritmia, ¿no? Para ello, este artículo vamos a explorar detalladamente novedades y cambios importantes introducidos en la guía del 2024, ¿no? Como manejos prácticos para el manejo de la fibrilación auricular y el enfoque global que se le da, ¿no?, al paciente, en comparación a las guías anteriores que se ha visto en la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Para ello, ¿qué es la fibrilación auricular, no? Sabemos que es una taquiarritmia, un trastorno del ritmo cardíaco que se caracteriza por ritmos o latidos irregulares, ¿no? Con respecto a lo que es de un QRS, el punto R, de una RR irregular que se da después de un complejo QRS, pero vamos a ver que esa R irregular que se da en todo el ciclo cardíaco, vamos a ver ausencia de la onda P. Va a haber una ausencia de la onda P, va a haber una RR irregular que se va a dar. El segmento ST no necesariamente hay un acortamiento del segmento ST. No menciona si hay una elevación o no del segmento del ST. Entonces, pero podría haber en unos casos que puede persistir, ¿no? En este caso, ese ST elevado que podría ser asociado a una fibrilación auricular que haya descompensado la fibrilación auricular, un infarto agudo a miocardio, ¿no? También se ha dado, ¿no? Importante, los QRS son bien estrechos, asociados también a QRS ancho, ¿no? Para ello es importante tener en cuenta que la frecuencia cardíaca auricular es un poco alto, ¿no?, elevado. Algunos catalogan mayores de 120 a más, o de 120 a más, ¿no? La literatura lo menciona, ¿no? Para ello vamos a ver que las cámaras inferiores del corazón no se van a llenar correctamente y no movían lo suficientemente sangre, para eso generan latidos ectópicos. Va a haber focos ectópicos que van a generar latidos extra, ¿no?, a nivel del ciclo cardíaco. Vamos a definir muy bien a lo que es la fibrilación auricular. Lo más común es que vamos a encontrar, va a ser la fibrilación auricular latido por enfocado como primera vez, que va a ser una fibrilación auricular no diagnosticada previamente, pero es una fibrilación auricular debut. Dentro de la FA, la fibrilación auricular paroxística, como menciona la guía, es una fibrilación auricular espontáneamente en un plazo de 7 días aproximadamente, sin ninguna intervención, que cede, ¿no?, que cede espontáneamente y nuevamente aparece. Hay un FA persistente que, a pesar de estar en fibrilación auricular, ya sea por fármacos o por tratamiento ya previo que haya llevado, persiste no más de 7 días a más. Entonces, con ese cuadro, pero se puede resolver dentro del cuadro del año, de los 12 meses menciona, ¿no? Pero sí o sí va a ser posiblemente generado por una ablación,
o lo otro va a ser tratado mediante cardioversión eléctrica, ¿no? Entonces, o sincronizada se podría decir. Para ello es importante tener en cuenta lo que es la filiación clínica. Ya acá mencionan sobre los limos de patrones y los aspectos clínicos. Hay FAs de aspectos clínicos que va a haber una FA clínica y una FA subclínica. La clínica literalmente se va a basar, es un FA sintomático o asintomático, pero mediante un electrocardiograma. Para ello también vamos a ver que el electrocardiograma ambulatorio no va a estar claro, ¿no? Por eso se puede ver por consultorio y también se puede evidenciar un FA de origen clínico, ya que va a haber síntomas. El EGA subclínico, vamos a ver ya estos dispositivos que se le va a colocar al paciente, más que todo son hallazgos. Entonces, paciente que presenta dolor de pecho en un hallazgo, en un paciente que ya ha tenido quizás unas palpitaciones, normalmente se coloca un holter y mediante el holter, que es un monitoreo de la frecuencia cardíaca, vamos a ver fibrilación auricular, ya sea paroxística, porque va y viene el ritmo auricular, es hasta que arritmia, va y viene, pero normalmente no me generan síntomas. No me generan síntomas. Entonces, para ello es importante tener en cuenta la subclínica, podría ser un hallazgo, pero debe ser tratado, ¿no? Acá vamos a hablar sobre el enfoque global, ¿no? Hablan sobre el ABCDE o el CARE, ¿no? Con respecto a lo que es el manejo de los factores de las comorbilidades, los factores de riesgo, prevenir la tromboembolia, reducir los síntomas y la frecuencia de ritmo, y evaluación y reevaluación dinámica post-evento de la cardioembolia. Entonces, para ello es importante tener en cuenta a enfocar o abordar al paciente que tiene FA, preguntar, ¿qué es lo que ha pasado con el paciente? ¿Qué factores de riesgo presenta? ¿Es hipertenso, diabético? Si presenta en este caso sueño obstructivo del alma, paciente es alcohólico, hace bastante ejercicio, ciclistas, se ha visto ciclistas que generan ese cuadro, ¿no? Un paciente con insuficiencia cardíaca, ya sea un FEBI preservado o un FEBI reducido, esos pacientes que desencadenan mayormente en la comorbilidad de los factores de riesgo, ¿no? Para evitar, en segundo ítem que podemos ver, es importante tener en cuenta los accidentes cerebrovasculares, importante riesgos que generan tromboembolia pulmonar, que son los primeros casos, la cardioembolia, que generan ácidos isquémicos cardioembólicos, o los TBP, ¿no? Para ello es importante tener en cuenta una clasificación, que va a ser el uso de los anticoagulantes o no, si tiene que ser coagulado. El CHACS-VASC, que normalmente ya lo vamos a ver más adelante, que acá lo reduce a no un CHACS-VASC, sino un CHACS-VASC. Normalmente lo que es el sexo, lo que es comorbilidades, disminuye en ese cuadro de ítem, lo menciona la nueva guía, ya no lo utiliza. Se elige el anticoagulante ideal, se va a evaluar el riesgo de sangrado y se previene la sangría. Entonces es importante con respecto a lo que es evitar los eventos cerebrovasculares y cardioembólicos. Para ello es importante también reducir la frecuencia de ritmo, que es el tratamiento en sí que se tiene que dar, ¿no? Para ello lo que me dice la guía es primero reducir la frecuencia, porque la frecuencia es lo más peligroso que se da. Pacientes con FA con frecuencia de 200 me pueden generar paro cardíaco. Y el ritmo sí lo puedo controlar después, pero primero hay que controlar la frecuencia. Que entre los dos, medianamente la frecuencia es lo que me podría generar un paro cardíaco, ¿no? Y la evaluación y reevaluación dinámica se va a dar mayormente en los pacientes ya tratados, hacerle seguimientos, si el paciente realmente requiere o no anticoagulación, ¿no? Requiere o no antiarrítmicos o no. Por eso es importante tener en cuenta el enfoque global que me dice esta nueva guía, ¿no? Actualizada y algunas cosas que han cambiado, ¿no? Ya hemos hablado del CAR, que es las comorbilidades, la producción de ictus, síntomas y evaluación dinámica del paciente. LifeCare que habla, ¿no? Es importante que acá lo menciono. Tengo una tablita que menciona muy bien sobre LifeCare, que notamente son clases que me van a dar con respecto a lo que es el manejo inicial. Y tener en cuenta que la educación es dirigida a los pacientes, es importante tener en cuenta para poder continuar y manejar al FA. Paciente que es anticoagulado y no lo toma, se olvidan, o peor, si usa warfarina, pacientes que tienen moretones, prácticamente lo dejan. Entonces,
Al dejar eso ya no está anticoagulado y presenta nuevamente fibrilación y el paciente llega a la emergencia con un ACV. Importante tener en cuenta lo que es la educación a los pacientes. La gestión central de los pacientes según los principios, vamos a ver que todos los pacientes deben ser enfocados igual. No, primero es él, porque es mayor de edad, tengo que tenerle en cuenta, es más riesgoso que el paciente que tiene menor edad. No, todos los pacientes con enfermedad tienen el mismo riesgo que me puedan generar eventos cardioembólicos, ya sea a nivel cerebral o a nivel pulmonar, o a nivel de arterias periféricas, ¿no? El enfoque, vamos a ver, va a ser multidisciplinario, ¿no? Importante tener en cuenta, pero ese enfoque normalmente siempre se va a basar, sabemos que es un clase 2A y un nivel de evidencia B, pero tenemos que considerar que el enfoque multidisciplinario previamente debe ser evaluado por cardiología, por medicina interna. Ya las demás especialidades que se van asociando, ya sea geriatría, o endocrino, o gastro, ¿no? O hematología, normalmente se podría decir que es segundo plano. Las comorbilidades, vamos a ver que para mí, a nivel de Perú, lo más importante que se ha visto, ¿no? La hipertensión va a la cabeza. Vamos a ver que la falla cardíaca es en segundo plano. Pero la obesidad se ha visto mucho y la hemosudía muy poco, ¿no? Pero vamos a ver que los pacientes que he visto que han generado dentro de la tercera causa son los pacientes con OH. No necesariamente crónico, veedores sociales, pero sí los pacientes que toman en una regular cantidad. No cirróticos tampoco, pero hay que tener en cuenta que esos factores de riesgo son muy importantes para tener en cuenta el manejo del AFCAR, ¿no? Viendo de este punto de vista, el paciente es importante tener en cuenta que el manejo de las comorbilidades, siempre los pacientes van a ser, en primera instancia, a ver, diuréticos, tratamiento médico, en este caso, si el paciente va a ser con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducido. Importante tener en cuenta que ese paciente me puede generar un ICC descompensado. Pues esos pacientes no solamente se le podría enfocar de manera, tratar de ambulatoriamente, siempre hay que manejarlo en forma integral y tiene que estar hospitalizado. Para ello es importante tener en cuenta y, como bien sabemos, reducir todo el cuadro de frecuencia cardíaca y luego el ritmo, ¿no? Para ello también el manejo de los pacientes con ICC con FREI preservado, o no están en una falla cardíaca descompensada. Importante con SGLT2, ¿no? Importante tener en cuenta al momento del tratamiento. Control de glicemias, control de presiones, es importante tener en cuenta para el manejo de las comorbilidades al momento del enfoque del tratamiento del paciente. Para ello también vamos a ver que existen varias causas, ¿no? Hemos visto, ¿no? Que me generan estos targets que van a ver cómo lo podemos manejar, pero viendo desde el punto de vista, la clase 1, vamos a ver que el manejo es integral. Dentro de la hipertensión, tener una presión entre 120 y 129, una sistólica y una diastólica entre 70 y 79. Y tener en cuenta siempre esto, ¿no? Si es que si lo podemos, debe estar alta. Si está alta en estos casos, en los cuadros de urgencias o emergencias, tratar de disminuir lo más que se pueda, pero en ese rango para evitar cuadros en este caso, cardioembólicos. Luego, la falla cardíaca es evidenciado que siempre visualizar lo que es la congestión. La congestión siempre te va a descompensar al paciente con FA. Tratas la congestión, el FA se puede controlar con antiarrítmicos y mejora el cuadro. Y haciendo la diabetes, control de las glicemias, las obesidades, tratar de disminuir el 10% de la masa de la grasa magra en este caso, que podría reducir más que todos los factores de riesgo para que me dé un evento de una fibrilación auricular. Y el sueño, apnea del sueño, normalmente ya se ha visto en este caso, los episodios ya no están siendo muy asociados a la fibrilación auricular, ¿no? La actividad física es importante tener en cuenta para reducir el factor de riesgo y evitar, ¿no?, el consumo de alcohol, ¿no? Pacientes que hemos visto que pacientes que toman 3 veces por semana, ¿no? Esos me generan, imagínense lo que me están generando 3 veces por semana o en forma irregular. Están tomando, imagínense los pacientes con OH crónico, ¿no? Es peor en estos casos. Para ello, tener en cuenta eso. Pues, con la prevención importante, como ya había mencionado, el chest-back, nosotros conocemos el chest-back, que en este caso, que hablan el último, que no lo tomaremos en cuenta en esta nueva guía, ya que el sexo, ya se ha visto que la proporción es mayor en varones, pero también se ha aumentado la proporción en mujeres.
Por ello, ya lo estamos tomando, lo toman igual, ¿no? Lo toman igual con respecto al Chasbac. Ya solamente vamos a usar el Chasbac. Vamos a ver la falla cardíaca crónica, hipertensión, la edad, la diabetes, los pacientes que en previos han tenido stroke, los que tienen alteración a nivel vascular y la edad de 65 a 74 años. Importante tener en cuenta como aspecto que debemos prevenir para evitar si le podemos anticoagular al paciente, ¿no? Ya hemos mencionado esto, el manejo de por sí del tratamiento, ¿no? La prevención del ictus y el tromboembolismo. ¿Qué es lo que me habla con respecto al tratamiento a los anticoagulantes? Esta guía lo que menciona, importante tener en cuenta, que dentro de los anticoagulantes orales de acción directa, los ACOs, que netamente lo utilizan mucho mayor en los pacientes. Como la cultura es importante en los pacientes de europeo, yo lo asumo, ¿no? Que en este caso los pacientes, la sociedad europea, entre comillas, son un poquito más estrictos en su régimen, ya sea de salud o de régimen de ir al control con el médico, ¿no? Para ello es importante tener en cuenta, no llegan a una falla descompensada. Raras veces se ha visto esa falla descompensada, pero lo que sí mencionan es que el tratamiento netamente debe ser vía oral. Pero en este caso, los anticoagulantes de vía oral, el más conocido es el apixaban, el dabigatran, endoxaban y rivaroxaban. Los más mencionados acá, el apixaban y rivaroxaban. Es importante, pero cada uno tiene criterios para poder utilizarlos. Y dosis tope para utilizarla para evitar que me generen un cuadro de tromboembolismo, ¿no? Para ello, el más iniciado, ¿no? Sabemos que el INR objetivo tendría que ser entre 2 a 3, ya sea con en este caso, de acción directa de los provenientes de la vitamina K. Tener en cuenta también que el tratamiento con anticoagulantes provenientes de la vitamina K asociado a lo que es el Oxacop, ya sea uno o otro, ambos son vía oral, se debe tener en cuenta que los mayores de 75 años debe estar para utilizar los inhibidores de la vitamina K en forma oral. Normalmente creo que vemos muy poco esos inhibidores de la vitamina K. Acá en vía oral solamente conocemos a los ACOP, pero también lo menciona la guía, que debe ser negados en pacientes mayores de 75 años, no deberían tomarlo. Para ello, por eso siempre optan por el apixaban, el rivaroxaban y el endoxaban y la vigatina. Importante tener en cuenta es el uso, que es 5 miligramos 2 veces al día de la apixaban, como dosis máxima 25 miligramos al día. Hay que tener en cuenta lo máximo que podemos usar y tener en cuenta que el INR también objetivo es de 2 a 3. Para ello también hay que tener en cuenta que estos anticoagulantes van a generar algunas complicaciones, ¿no? O van a reducir el efecto de estos anticoagulantes con otros fármacos ya tomados, ¿no? Vamos a basarnos a, bueno, los antagonistas de la vitamina K, los anticoagulantes orales, van a ser muy pocos utilizados acá. Nos basamos netamente a lo que son anticoagulantes orales con respecto a lo que es el apixaban y el rivaroxaban, el más usado acá. Disminuyen la carga, ¿no? Al momento de utilizar, si es que utilizamos ya sea con carbamazepinas, con fenobarbital. También hay, en este caso, el rifampicina, el ritonavir, el troconazol, el ketoconazol, los antifúngicos, los retrovirales y los antipilépticos. Esos son los que me reducen el mecanismo de acción de la apixaban. Tener en cuenta. Con respecto a lo que es el rivaroxaban, vamos a ver que las carbamazepinas también, la fenitoína, fenobarbital, o sea, todos los anticonvulsivantes, tener en cuenta que estos hacen reacción y disminuyen el efecto de acción en los anticoagulantes orales. Evitar el uso o tener en cuenta que podría reducir el efecto y podríamos aumentar la dosis en el paciente, pero hasta un límite de, en este caso, ya sea apixaban 25 miligramos al día o rivaroxaban 15 miligramos al día, ¿no? En tener en cuenta. Para ello hay que tener en cuenta esas dos formas que son los más utilizados a nivel nacional. Dentro ya avanzamos el CARE, vamos a la parte de lo que es R, que es reducir los síntomas del control de la frecuencia. ¿Cómo es? ¿Cómo así?
vamos a ver que ya tenemos primero también los anticoagulantes y luego contamos la frecuencia. Para ello también esto implementa una estrategia en control de ritmo, ¿no? Va a ser segura y conferir una mejoría de los síntomas relacionados a la fibrilación auricular. Como bien sabemos, los pacientes presentan disnea, dolor torácico, palpitaciones, diaforesis, algunos presentan cefalea, adormecimiento. Entonces, estos síntomas, al controlar la frecuencia, mejoran. Entonces, en comparación, si es que yo controlo primero el ritmo, no mejoran. Entonces, no mejoran. Entonces, primero controlo la frecuencia. Por eso me manda la guía, es un orden para tener en cuenta. Anticoagulantes, control de frecuencia y control de ritmo, que es en este caso el eslabón que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para ello, ¿cómo controlamos la frecuencia? Hay fármacos que me podrían generar el control de la frecuencia, ¿no? Tenemos los beta bloqueadores, en este caso, que dentro de los más usados tenemos el bisoprolol, el carvedilol, el esmolol, ya, el atenolol también utilizado, pero bien saben que el metropol, netamente los beta blocks están contraindicados, ¿no? En los pacientes que tienen asma, en este caso, netamente en los que tienen broncoespasmo grave, ¿no? Y tener en cuenta eso. Pero sabemos que también estos beta blocks no solamente te bajan la frecuencia, sino también te hipotensan, tener en cuenta eso. Pacientes con shock, en este caso ya sea séptico, cardiogénico, ¿quieres controlar la frecuencia con bisoprolol? No, porque ya le vas a hipotensar, me hace machucar. Entonces tratamos de evitar todo eso, ¿no? Beta blocks en pacientes que tienen buena presión arterial, pero sí, pues una alteración de la frecuencia y tener en cuenta, porque también el riesgo de utilizar muchos beta bloqueadores me lo puede bloquear. Ese es el riesgo también de los beta blocks, bloquear. Te pueden generar un bloqueo de segundo grado farmacológico. Un bloqueo de primer grado también te da, pero hay que tener en cuenta bastante eso y precaución al usar estos fármacos, ¿no? Sabemos que en el caso de los control de frecuencia, vamos a ver que los pacientes con Febri reducido disminuye, ¿no? En este caso, el uso de estar hospitalizado. Entonces, al controlar la frecuencia, vamos a evitar en el paciente que tiene una fracción de eyección reducida, ya sea reducida o preservada, pero en este caso la reducida porque son pacientes con falla cardíaca, que se me pueden congestionar rápidamente, hospitalizarlo. Evito la hospitalización controlando la frecuencia con esos beta o disminuyendo no solamente con beta block, sino con otros fármacos ya mencionados, ¿no? Para ello también hay que tener en cuenta, con respecto al diagnóstico, el tratamiento de la FA permanente, porque son cuadros importantes. Dentro de las fibrilaciones auriculares, vemos que en la emergencia no solamente vemos el FA paroxístico, quizá lo vemos paroxístico, ¿no? Entonces, primero, pacientes que tienen FA con un tratamiento, con una hidratación mejoran, pues sí es un paroxístico. Pero los permanentes que están hospitalizados, que a pesar del tratamiento no vemos una mejoría en el ritmo ni en la frecuencia, entonces es importante tener en cuenta que el FA permanente debe ser hospitalizado, ¿no? Para ello debe considerar si el paciente está en falla cardíaca o no, por eso sirve el algoritmo. Ese algoritmo, al considerar, netamente nos van a reducir la mortalidad en el paciente. Para ello hay que tener en cuenta que siempre el paciente que tiene falla cardíaca, ya sea un FREI preservado reducido, que es un FREI mayor de 40 o menor de 40, ¿cómo está el paciente? ¿Está con inestabilidad hemodinámica o no? Y tener en cuenta que los criterios de inestabilidad hemodinámica es importante, ¿no? Dolor torácico, taquicardia, diaforesis, falla renal aguda y también síntomas o signos de falla cardíaca. Con esos cuadros hay que tener en cuenta y también asociado al trastorno del sensor. Esos cuadros me generan inestabilidad hemodinámica. Y si al tener, ya sea paciente con FEI preservado reducido, inestabilidad hemodinámica, deberíamos iniciar el tratamiento de cardioversión eléctrica sincronizada, ¿no? Tenemos que la cardioversión es sincronizada. Hay que valorar eso, ¿no? Y esto me va a reducir la mortalidad en el paciente. Acá ya hemos visto hemodinámicamente estable. Acá vamos a ver con los FA por primera vez. Si está inestable, rápidamente la cardioversión eléctrica, que está indicado en la guía. Si está estable, hay que valorar. Iniciamos FEI preservado, sí o no. Iniciamos, en este caso, beta block, si está
reducido, usamos betablox o digoxina, pero si está, en este caso, si es mayor, si es reducido, evitar, en este caso, si es usar el verapamilo. Pacientes con fiebre reducido no se usa el verapamilo ni Altacem. Es contraindicado. Para ellos, por eso es importante tener en cuenta al momento de utilizar la fracción de eyección y reconocer si el paciente tiene falla cardíaca. Por eso es importante tener en cuenta si es que en emergencia tenemos una ecografía, un ecógrafo, podemos rápidamente hallar si el paciente, su fracción de eyección es preservado, reducido, para ellos tener en cuenta eso, ¿no? Porque eso en la emergencia, en esta guía sabemos que lo maneja muy bien la europea, ¿no? Tener en cuenta eso. Y el paciente que está con el FA paroxístico, como bien sabemos igual, siempre hacemos la pregunta. Pero ahora vamos a ver cómo lo manejamos, ¿no? Paciente que tiene un FEBI menor de 40, en el momento, primero, como bien sabemos este esquema, ya identificamos si es reducido o preservado, vayamos a lo que es anticoagulación. Se anticoagula el paciente, ya sea con diferentes características, rivaroxaban o apixaban. En el caso, si el paciente se hospitaliza, lo menciona la guía, ¿no? Podría, si el paciente no tolera violar, pues podemos darle lo que es la enoxaparina. También usamos anticoagulación plena, 1 miligramo por kilogramo de peso, porque tenemos subcutáneo. Pero si no, si lo puede tolerar muy bien, netamente está indicado y muy bien escrito en la guía, tenemos que ver que en este caso sí podíamos usar lo que es el rivaroxaban o la apixaban. Luego utilizamos los que controlan la frecuencia. Tenemos los betablox, la digoxina, que es la clase 1, que es lo que debemos tener en cuenta. Los pacientes que tienen, que es menor de 40, en este caso, si no lo es, netamente podemos usar betablox, verapamil o dialtacem. Pero igual, en estos 3 casos para el uso de ese fármaco, vamos a ver las decisiones al momento de controlar el ritmo, ¿no? Si podemos utilizar los antiarrítmicos, que tenemos en este caso la amiodarona, la frecaiamida, la propafenona, en este caso, que son los que controlan el ritmo, que el que mayor no está funcionando o que lo utilizamos muy bien en la emergencia es la amiodarona. ¿Y cómo lo pasamos la amiodarona? Y tener en cuenta que la amiodarona se puede dar por bolos. Sabemos que la ampolla me viene de 150, la ampolla me viene de 150 miligramos. La podemos preparar 2 ampollas en 100 mililitros de cloruro de sodio, o en dextrosa también, un 5% en 100 cc. Lo ideal es pasarlo en 30 minutos y evitar, a ver si cómo me controla en este caso la frecuencia y el ritmo, ¿no? ¿Qué pasa si no me revierte con este cuadro, no? Le podemos dar un segundo bolo. Y al ver un segundo bolo, si hay una mejoría, podemos dejarlo en infusión. Ahora, si este bolo se debería preparar 900 miligramos, igual, en 100 mililitros, la literatura dice pasar ese bolo de 900 miligramos en 24 horas. No me dice pasarlo primero en 6 horas y luego en 12 horas, en 18 horas. La literatura me dice todo ese bolo de 900 miligramos pasarlo en 24 horas. Lo podemos dividir esos 100 cc en 24 horas, aproximadamente me sale entre 8 cc hora, 7 a 8 cc hora aproximadamente, y pasarlo en infusión continua hasta que revierte el cuadro. Y siempre estar monitorizando al paciente porque de repente, como el FA1, me hipotensa, los genera intoxicación, segundo es una sustancia irritable, la amiodarona, y es una sustancia que me podría generar hasta bloqueo, ¿no? Importante tener en cuenta en el monitoreo del paciente. Ahora, ya, ya controlamos el ritmo, primero la frecuencia, el ritmo, y previo a eso hemos tenido la anticoagulación. Entonces, el último bloque es el control, en este caso, seguido del ritmo. ¿En qué momento podemos dejar de usar ese antiarrítmico, no?
Para ello, tener en cuenta que este FA, si es menor de 24 horas, lo ideal que dice la guía es, tenemos de controlar ya sea la frecuencia y el ritmo en menos de 24 horas. Porque si no lo controlamos, me podría generar émbolos. Entonces, para ello es un monitoreo estricto, ¿no? En pacientes con FA no es cualquier cosa, no es darle lanatócido, que igualmente sí se ha visto con respecto a la amiodarona, que es lo primero utilizado, ¿no? Los digitálicos, pero sabemos que la dioxina es un digitálico, pero al tener endovenoso, ya se ha demostrado que los digitálicos ya son una clase 2A. En primera instancia está la amiodarona y en segundo los digitálicos. Pero que actualmente sí lo utilizamos, ¿no? Sabemos que en la emergencia tenemos un temor, ¿no? En los tópicos, en los consultorios, de manejar mucho amiodarona. Porque la amiodarona te hipotensa, la amiodarona también te genera bradicardia, bloqueos, ¿no? Y te genera toxicidad. Hasta hacen reacción a la amiodarona. Porque el yodo es un componente que presenta la amiodarona dentro de su estructura y dentro de sus componentes. Por eso es importante tener en cuenta la amiodarona también es tóxico, pero es uno de los pilares que se maneja en pacientes del control de ritmo, ¿no? Ya tenemos, hay ya mencionado acá la amiodarona, y el siguiente fármaco que podemos utilizar, porque también se da vía oral, es la propafenona, ¿no? Que se da en vía oral, que tener en cuenta que podemos usar entre 400 a 600 miligramos de acción inicial como dosis de ataque, y luego 150 cada 8 horas o 300 cada 12 horas. Es importante tener en cuenta el uso de estos fármacos, que son los que conocemos, que los que tenemos en la mano y los que hay en el hospital, ya sea los hospitales públicos o los hospitales de salud, ¿no? Y las clínicas podemos mencionar las otras, ¿ya? Pero el más usado es la propafenona con la amiodarona, ¿no? Tener en cuenta muy bien esos fármacos antiarrítmicos que me generan cardioversión farmacológica. Ahora, ya tratando todo el cuadro, vamos a ver que los factores desencadenantes hay que dividirlos. ¿Qué cosa me desencadenó este cuadro de FA? Va a haber condiciones agudas y va a haber condiciones crónicas. Dentro de las agudas, en primera instancia, vamos a ver las infecciones bacterianas y virales. Las condiciones de emergencia, quemaduras, traumas, TEC, shock, todos esos cuadros son la segunda instancia, ¿no? El otro son los trastornos endocrinológicos, ¿no? Pacientes con cetoacidosis diabética, quiroxirotóxica, un coma mixedematoso, todos esos cuadros también se encadenan, en este caso, el FA, ¿no? Y dentro de las afecciones crónicas o inflamatorias, vamos a ver que las enfermedades inmunosuprimidas, ya conocidas como la lupus, el AR, la enfermedad celíaca, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria intersticial, ¿no? Los cánceres, los apneas, obstructivos del sueño, ya mencionadas acá. El estrés me puede generar afecciones crónicas del FA, ¿no? Me puede dar FA paroxístico, sí, pero controlando todos estos factores secundarios o como tratamiento habitual, sí, me puedo controlar el FA, puedo controlar mi frecuencia, me puedo evitar que me genere un cuadro de un ACV isquémico. Por eso es importante tener en cuenta que lo que menciona los factores desencadenantes, importante al momento de tratarlo, porque es un enfoque global en el paciente, ¿no? Para ello hay que tener en cuenta eso. Como bien sabemos, importante tener el FA inducida por desencadenantes. Es una clase 2A y un nivel C de evidencia. Vamos a ver que a largo plazo, en los pacientes adecuados con FA, riesgo tromboembólico elevado va a prevenir el ictus y el tromboembolismo sistémico a largo plazo. Pero como bien sabemos, el evento del ictus es un evento agudo. Por más que yo me esté controlando, un ejemplo, 6 meses con mis anticoagulantes y antiarrítmicos sin ningún problema, pero me descuido 2-3 semanas, fácilmente me da un ACV. Por eso es un paciente, debe ser educado, debe ser apoyo de familia, debe ser un paciente que debería ser riguroso en el tratamiento. No, doctor, pero lo he dejado 2 semanas y me dio un ACV, pero lamentablemente es así los pacientes con FA. Y peor si son paroxísticos que ni nos damos cuenta que tenemos. Por eso es importante tener en cuenta eso, ¿no? Dentro de los factores desencadenantes, el primero que ya hemos visto
aparte de los infecciosos, sabemos que el Zika, el síndrome coronario crónico, dentro de su anticoagulación, menciona el tratamiento. Sé que el paciente, aparte de que me ha generado un síndrome coronario, paciente desfibrilador. Entonces, tener en cuenta eso, en qué momento uso los anticoagulantes, ¿no? Para ello me da una terapia hasta de 12 meses. Acá, ¿cómo inicio? Acá tenemos los pacientes, los eventos en la tabla de la derecha. Eso es lo que dicen ACS, normalmente son accidentes coronarios crónicos, pacientes que han sido postcateterismo o solamente de alto riesgo isquémico, o no tratados, o en este caso lo que se ha visto que también de alto riesgo, y los pacientes sin complicaciones en este caso, postcateterismo cardíaco, ¿no? Pero los eventos netamente, es que lamentablemente en Europa, todo paciente con Zika siempre entra en cateterismo. En comparación acá, no necesariamente el paciente entra en cateterismo, es paciente uno que llega tarde el evento, o sea, el paciente se da cuenta que está infartado después de 2 o 3 días, paciente no entra en cateterismo por falta de insumos, paciente no entra en cateterismo por falta de una demanda altísima de pacientes que generan cateterismo cardíaco. Todo eso me retrasa todo el cuadro de lo que es el Zika, ¿no? Que con ST elevado o ST no elevado. Para ello es importante tener en cuenta que el tratamiento de anticoagulantes orales se da, ¿no? En este caso, hasta los 12 meses. Y luego se deja asociado a los que son, en este caso, los anticoagulantes más la aspirina, ¿no? Tener en cuenta eso. Cuando usar los antiagregantes plaquetarios, más los anticoagulantes y más los antiarrítmicos. Por eso tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, con respecto a la última parte del manejo global en el paciente, ya sea del screening y la prevención del paciente que se da en pacientes con FA, tener en cuenta eso, cómo lo enfoco después, cómo lo detecto. Pacientes sin antecedentes previos me hacen un ACV. Llega la emergencia, tiempo de enfermedad, síndrome focal agudo de 2, 3, 4 horas, no tratamiento de trombólisis por el tiempo de enfermedad, pero paciente no fuma, paciente no es diabético, paciente hipertenso pero regular, y nada más, no tiene ningún otro antecedente. Pero lo que se refería era a palpitaciones raras veces, ¿no? Pues ese paciente, la primera causa que había podido haber sido fue taquiarritmia. No se ha hecho ver, no se ha hecho un ecocardio, no se ha hecho un electrocardiograma. Entonces, como bien sabemos, la prevención de las taquiarritmias sí se han visto, ¿no? Las palpitaciones, en un electrocardiograma, el cardiólogo te detecta fibrilación auricular, ya sea con respuesta ventricular lenta o controlada, ya que la respuesta ventricular se va a dar a la frecuencia. Puede estar en FA, R irregular, pero la frecuencia es lo único que me va a alterar. Si está menos de 100, es una controlada. Si está más de 110, es una respuesta ventricular alta, ¿no? Es importante tener en cuenta. Un FARC-BA y un FARC-C, ¿no? El otro es los pacientes con factores de riesgo importantes que me podrían generar, ¿no? Pacientes obesos, fumadores, pacientes que han presentado operaciones previas, los pacientes con cáncer, ¿no? Ellos me generan trombos y esos trombos me podrían generar asociados a CV isquémicos, pero también me generan taquiarritmias, ¿no? Importante tener en cuenta. La población de la edad es importante tener en cuenta, mayor de 75. El riesgo de chargeback es bien alto, ¿no? Para usar anticoagulantes. No lo usan, entonces hay que tener en cuenta, valorar todo eso, ¿no? Importante el chargeback en un paciente enfocado en un FA, porque ya eso me da en cuenta que el paciente ha debido de ser anticoagulado. Y si no está anticoagulado, entonces ese paciente sí me puede hacer un ACV, un stroke, un cuadro cardioembólico, ¿no? Y tener en cuenta muy bien eso, o el chestback, a enfocar un paciente con fibrilación auricular, porque es importante tener en cuenta eso. Paciente que me llega a la emergencia o a consultorio con taquiarritmia, pero ya tiene características de un chestback ya un poco alto, más de 3 puntos a 4 puntos, importante tener en cuenta, debería ser anticoagulado. Y si el paciente ya tiene un evento
isquémico agudo. Entonces, lo más probable que haya sido que no ha sido por la anticoagulación, me ha generado una taquiarritmia y un émbolo que ha mandado a nivel cerebral y se me ha generado un ácido isquémico. Importante tener en cuenta lo que es la población a estudio, ¿no? Para ello, el cribado que se va a dar es el monitoreo prolongado, ya sea los Holter, rutinarios en pacientes ya con algún trastorno cardíaco, hacerse siempre un screening. De los pacientes que generan mediante quizás un ejemplo, paciente que tiene una cirugía electiva, ya sea cirugía plástica, ya sea cirugía de vesícula, un electrocardiograma al cardiólogo que me genera un FA. Entonces, para ello, el cardiólogo ya sabe que tiene que ser anticoagulado, pero previo a evento del quirúrgico debe ser anticoagulado, pero con esa idea de regresar para ser tratado, porque esos cuadros me podrían generar cuadro isquémico, es un hallazgo, ¿no? Importante tener en cuenta eso. Y seguir dentro de este cuadro, si lo detecto en ese cuadro de la prevención y el screening, lo detecto, seguimos el paso del CAR, ¿no? Por eso es importante AFSCAR para poder el manejo de lo que es la taquiarritmia y la fibrilación auricular, ¿no? Conclusiones de este tema importante, ¿no? Conocer el tratamiento óptimo según la vía AFCAR de la fibrilación auricular, el manejo de la comorbilidad, evitar los accidentes cerebrovasculares, reducir los síntomas, el control, evaluación y reevaluación dinámica del paciente y el screening con respecto al cambio del estilo de vida, ¿no? Importante tener en cuenta, es una guía muy amplia de tratado de reducir y un enfoque ya sea global, ya sea como para un paciente que me está yendo por consultorio externo de un centro de salud, hasta un paciente que me está yendo a un consultorio externo de cardiología o de la emergencia, ¿no? ¿Cómo lo englobamos el paciente en esta guía? Que me podría ayudar a manejar y prevenir accidentes cerebrovasculares y sangrados fatales a nivel cerebral, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta el uso de los anticoagulantes orales, el uso de los antiarrítmicos y el uso de los que me controlan la frecuencia, ¿no? Para evitar estos cuadros desencadenantes cerebrovasculares, cardioembólicos pulmonares o una trombosis venosa profunda que me da a nivel periférico. Estos tres eventos que son los más comunes que se dan en el ser humano, lo podemos prevenir mediante un tratamiento guiado y un tratamiento de que me podría generar, ya sea a larga estancia, sí, pero me podría salvar la vida. A ti, a tu familia o a varias personas que conoces, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a la fibrilación auricular, con respecto a la guía actual de la Sociedad Cardiológica Europea para poder el manejo y el enfoque global, que me parece interesante, ¿ya? Porque lo menciona desde un inicio ya, se podría decir de un consultorio de primer nivel hasta un consultorio complejo de lo que es la emergencia, ¿no? Es un enfoque global que se da en el paciente, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a la fibrilación auricular? Bueno, Julio, ¿qué tal? Muchas gracias por esta enseñanza, ¿no? Y hablar de esta guía importante, ¿no? Que sale en el 2024. Yo creo que todos los doctores presentes están muy a gusto con tu exposición. Te felicito sinceramente y te agradezco también por compartirlo, pues, en el espacio médico. Gracias, doctor Julio. Gracias. A ti por la invitación.